Bienvenido, Jorge Gobea. Y bueno, y la primera pregunta para luego dejar a los muchachos, Jorge, para que pues te caigan también a preguntas. ¿Cuál es el balance de Jorge Gobea en relación a este proceso electoral municipal y estadal, en todo caso, en el estado Zulia, en el municipio Maracaibo además, o los municipios, bueno, vecinos? Sí, muy buenas tardes a todos, a los radioescuchas, pues a los presentes, muy agradecido por la invitación y ya pues yendo directamente pues a la respuesta que tiene que ver pues con las elecciones que se acaban de celebrar recientemente sobre los alcaldes, porque bueno, decimos elecciones municipales, pero en realidad era la elección exclusivamente de alcaldes y en el caso específico del Zulia típicamente una nueva elección de gobernadores. Bueno, ¿qué observamos nosotros a primera vista? Que realmente no se están respetando desde hace mucho tiempo lo que tiene que ver con los lapsos establecidos en la Constitución y leyes de la República sobre los procesos electorales. O sea, los procesos electorales se hacen en el momento en el cual, pues digamos, el partido oficialista, los que gobiernan a Venezuela, deciden hacerla. Es decir, estamos hablando de elecciones que están retrasadas, que no están pues en el tiempo constitucional que deberían, y ya por allí comienzan pues gravemente los problemas. Esa es una primera consideración y luego entonces vamos a hacer algunas otras más. Sí, o simplemente no se hacen las que el gobierno, aun cuando hay que hacerlas, pues simplemente sí, decide no hacerlas, caso del referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio porque supuestamente no había el tiempo necesario para ello y habían pasado 8 meses, pero vemos que una elección como las municipales se hacen cosas de 30 días. O de una Asamblea Nacional Constituyente. Que la hacen de la noche para la mañana. Lo cual refleja la no existencia del principio elemental de la separación de poderes que debe, pues obviamente preponderar en cualquier democracia. Sí. En el caso venezolano, pues obviamente. Y que efectivamente no toda la normativa que ellos mismos aprobaron de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, llamada popularmente pues como LOPE, tampoco se cumplen. Es decir, lo que es el tema de la convocatoria, los registros electorales, las impugnaciones, inscripción de candidatos, todos esos lapsos, tiempo de campaña, los abusos, lo que tiene que ver, digamos, con el comportamiento de los actores políticos en campaña electoral. O sea, cómo el poder electoral permite que el sector oficialista se haga del presupuesto nacional para hacer campaña, para hacer lo que quieran, para gastar de una manera, digamos, más que evidente y obvia, porque ahora, profe, se está disponiendo de los dineros públicos. ¿Qué significa la derrota de Rosales otra vez en el Zulia, luego de perder las primarias con Guanipa? Bueno, fíjense, antes con el proceso de descentralización que realmente se viene a concretar muchos de sus elementos con la Constitución del 61 en 1989, con la Ley de Descentralización, la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores, etcétera, que se eligen pues las primeras autoridades regionales por el voto popular, se generan pues digamos la figura de los alcaldes. Desde ese entonces se creía en Venezuela, en el sistema político anterior, que el liderazgo iba de las regiones o iba de lo local a lo regional, de lo regional a lo nacional. Y hoy vemos pues digamos que no es así, que hay un peso evidente de lo nacional sobre lo local, sobre lo regional, y que eso está totalmente desvalorizado porque ha habido todo un proceso de recentralización. Entonces, ¿qué ocurre en el caso específico de Manuel Rosales? Bueno, que es un hombre que, si bien es cierto, tenía un liderazgo marcado en el Zulia, que había ganado elecciones tras elecciones, que tenía, sí, efectivamente, eso lo dicen los estudios de opinión de la época y todavía los actuales, una opinión favorable en cuanto a su gestión. Vemos pues digamos que el comportamiento de los electores fue negativo pues hacia su propuesta, porque sencillamente un tema de carácter general es, y después otro de carácter estatal y local, vamos a colocarlos los dos en blanco y negro. El nacional, el gobierno ha hecho todo lo posible durante 18, casi 19 años en desvalorizar el voto como instrumento de cambio político. O sea, haga lo que usted haga, vote por quien vote o no vote, el voto no va a cambiar ni significa nada en este país, porque eso lo controlamos nosotros. Nosotros hacemos con su voto lo que quiera, lo que nos venga en gana, y ese mensaje
es lo que se ha transmitido desde, digamos, las autoridades ejecutivas y las autoridades electorales, que actúan pues en perfecta connivencia, y en el caso estadal se venía de un proceso muy reciente, que todavía no se habían curado las heridas, que Guanipa no había aceptado, pues digamos, irse a juramentar ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces Rosales solo con su partido realmente no pudo frente a la coyuntura, al no tener el apoyo de otros 3 grandes partidos de la oposición, como Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. Bienvenido a Aula Abierta. Queremos pues preguntarte, conversar un poco sobre esta noticia que circula a nivel internacional a partir del martes pasado, hace 2 días, fundamentalmente referida a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita al Estado venezolano adopte medidas para la protección del profesor Santiago Guevara, profesor universitario, que además de estar siendo sometido a la jurisdicción militar de forma contraria a todos los estándares internacionales y a la al propio derecho venezolano, está lamentablemente padeciendo una situación de salud sumamente grave desde su situación de privación de libertad. Muy buenas tardes, Carlos Correa. Muy buenas tardes, un saludo para ti y a toda la gente que a esta hora está en sintonía. Sí, efectivamente nosotros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitamos una medida cautelar, especialmente porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no, hasta ahora, porque recientemente otorgó y secundó una medida mediante la cual solicitaba la libertad de una persona detenida en Argentina, nunca había dado medidas de libertad. A nuestro juicio, el profesor tiene que estar en libertad. Por eso nosotros acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando medidas cautelares para que le garanticen, primero, condiciones de detención adecuados conforme a los estándares, pero además porque durante todo este tiempo hemos podido contactar sobre la base de informes médicos y otro tipo de información que hemos podido recabar el agravamiento de sus condiciones de salud. Y como el Estado tiene la obligación de garantizar la vida de esa persona que está detenida en unas instalaciones militares, pues bueno, nada, eso fue lo que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, unas medidas cautelares para procurar efectivamente garantizarle la integridad personal, el derecho a la salud al profesor Santiago Guevara. Te quisiéramos preguntar si se ha recibido alguna respuesta por parte del Estado venezolano o si se pretende recibir alguna respuesta por parte del Estado venezolano. Sí, nosotros queremos tener una reunión con el representante o el agente del Estado en Larry Dabo para de alguna manera concertar lo que a nuestro juicio serían el derecho a la salud. Es decir, una persona que está detenida tiene derecho a que pueda acceder a un médico de confianza. Hay que decir que los exámenes médicos se los están haciendo médicos militares. Es decir, no son médicos. Una persona que está detenida pues tiene derecho también a recibir atención médica conforme a lo que le parece es lo más adecuado para su condición. Eso es un elemento. El otro elemento que está vinculado a este caso es que efectivamente las condiciones de detención no son las adecuadas. Hay que decir que él está detenido en la DIGISIM, que es un viejo edificio industrial que está en una zona industrial acá en Boleíta, que no tiene condiciones para hacer un sitio de reclusión. Es decir, eso no fue diseñado para eso. Eso era es un edificio industrial donde funcionaban empresas textiles o funcionaban empresas de otra naturaleza y que fue adaptado para que allí funcione esta dirección, y ahí tienen a un conjunto de personas detenidas que no reúnen las condiciones mínimas para las personas detenidas. Entonces ese es un elemento que también tenemos en nuestra lista de reclamos asociadas a este caso. Y por supuesto nos preocupa sobre todo que efectivamente tenga la... Carlos, disculpa, ¿cuál es la condición actual que está presentando hoy en día el profesor Santiago? El profesor Santiago tiene una serie de padecimientos previos
y la información que nosotros hemos tenido es decir que necesita un tratamiento adecuado y correspondiente y ha perdido más de 30 kilos. Entonces el acceso a medicamentos no es el adecuado, el acceso a sus exámenes y su tratamiento médico no es el que le corresponde y por Profesor lo tanto... Carlos, ¿cuándo fue la última vez que los tribunales, a pesar de que son médicos militares, pudo el profesor Santiago ir a un chequeo médico? ¿Cuándo fue la última vez que le dieron acceso a los medicamentos para el profesor Santiago, que entiendo padece distintas patologías, las cuales en la medida cautelar son mencionadas? Sí, tiene efectivamente distintas patologías. Bueno, el proceso de esta medida cautelar tiene ya varios meses. Entonces, en el interín de este trámite de la medida cautelar, una vez que nosotros introdujimos un primer escrito, efectivamente también se le hizo, fue en este interín, en el último mes y medio, le han llevado al centro, al hospital militar acá en Caracas, pero no se está atendiendo adecuadamente, y además de eso no está teniendo el acceso a medicamentos. Este contexto, entre comillas, del diálogo, ¿qué pasará con la MUD? ¿Qué pasará con la oposición? ¿Y crees en el diálogo como una alternativa pues para la salida de la crisis en Venezuela? Sí, efectivamente, por principio uno cree en el diálogo, porque somos demócratas, porque reconocemos al otro, porque no actuamos de mala fe, porque no estamos defendiendo lo indefendible, y de eso trata justamente la política, la negación de la violencia, del uso de la fuerza, la negación, pues digamos, de la guerra. Por eso el ser humano se inventó la política. O sea, la política no es que no haya conflicto en ella, que la política no produzca diferencias. No, el tema es que la política también tiene los mecanismos, sobre todo lo que tiene que ver con el elemento democrático, para procesar los conflictos, y eso es lo que ha fallado en Venezuela, porque en la medida, pues digamos, que a lo largo de estos 18 años el gobierno se ha hecho más y más y más autoritario, ha ido increciendo, pues digamos, en materia de autoritarismo, por supuesto, eso es la negación de la política, porque lo único que queda es la imposición, que es lo que hemos visto. Ahora, con relación al liderazgo opositor, democrático, alternativo, justamente la historia no tiene vacíos, es decir, se está cuestionando los que que no supieron administrar la victoria del 2015, y eso implica que surgirán nuevos liderazgos. O sea, en eso no hay que tener temor, o pareciera pues que como que quizás en mis palabras anteriores hubiesen creado esa sensación pesimista. No, vendrán nuevos liderazgos, aquí hay jóvenes talentosos en este estudio, con lo cual yo me siento pues digamos muy contento y agradado, porque sé que serán los líderes no del mañana, del presente. Es decir, Venezuela tiene serias demandas en materia de liderazgo. No crean que al liderazgo del oficialismo le va mejor, están muy mal conceptuados. O sea, después de Maduro, quien viene, Diosdado Cabello, Elías Jagua, Jorge Rodríguez, no, la sociedad venezolana también lo rechaza, pero también está exigiendo digamos del lado opositor una renovación, no solamente en los procedimientos, sino en la manera de entender la sociedad venezolana y cómo esta debe insertarse pues en el mundo del siglo XXI. Sí. Esos liderazgos necesariamente, esos nuevos grupos, esas nuevas ideas van a surgir, se van a presentar, ya se están dando.